Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro trabajo de solución de un sistema de vectores en Física 1, en el bloque 2 de fuerzas, tenemos en primer lugar lo siguiente. En el primero que trabajamos fue un sistema de vectores colineales. Ahora vamos a trabajar con sistemas de vectores angulares. Para este caso es importante identificar que se pueden presentar en 4 formas o en 4 casos. Por ejemplo, en el inciso A, tenemos que van a ser 2 vectores con un ángulo de 90 grados entre ellos. Y aquí vamos a representarlo. Es decir, si yo tengo un cuerpo así de esta manera y tengo que hacia acá un vector 1 de esta forma y en ese lugar tengo aquí así con esto y aquí tengo este otro vector número 2 y el ángulo de 90 grados, entonces sería nuestro primer caso. ¿Qué características tiene esto? Bueno, siempre que vamos a resolver este tipo de ejemplos, nos recomiendan que hagamos un esquema para verlo más fácilmente. Y en el esquema la recomendación va a ser representar primero el vector número 1 como si estuviéramos realizando una solución en forma gráfica. Entonces me quedaría que este sería el vector número 1. Vector 1. Y al final del vector número 1 pasaríamos el vector número 2, como forma un ángulo de 90 grados, le paso un poquito y aquí serían los 90 grados, por lo tanto, esto que tengo aquí va a ser el vector número 2. Y si ustedes se fijan, entonces en ese caso mi vector resultante va a ser donde comenzó el primero hasta donde terminó el número 2. Este va a ser el vector resultante que me están preguntando y por supuesto esto sería el ángulo dirección que va a estar dado en grados. ¿A partir de dónde? A partir de donde inició el vector número 1 hasta donde está el vector resultante. Y al observar se formó un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en este triángulo rectángulo vamos a poder utilizar lo que recibe el nombre de teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras y al mismo tiempo las funciones trigonométricas. Esa es la característica de lo que viene siendo para el primer caso. Forma un ángulo. Ahora, si nosotros analizamos si el vector número 1 y el vector número 2 son iguales, entonces este sería el vector resultante. ¿Cómo podemos identificar? Pues la mitad de los 90 grados quiere decir que aquí la dirección sería de 45 grados con respecto al vector 1. Eso sería 45. Pero ¿qué pasaría si fuera mayor el vector número 1? Entonces este ya cambiaría. Entonces si ustedes observan, ese sería lo ideal, que los dos fueran de la misma forma. Sin embargo, como es mayor el 1, entonces quiere decir que mi resultado realmente quedaría así, de esta manera. Es decir, el vector resultante sería menor de 45 grados y ese sería el resultado de alfa, suponiendo que sea mayor el vector número 1. Pero si el vector 2 fuera más grande, entonces me quedaría de la siguiente forma. Disminuyendo el tamaño del número 1 y aumentando el tamaño del número 2, entonces al estirar con más fuerza el vector 2, entonces quiere decir que este cuerpo se movería más hacia el lado que tenemos ahí. Por lo tanto, este sería mi vector resultante, mayor de 45 grados, y esto sería alfa. Eso es lo que viene siendo para el primer caso. Voy a borrar para ver el segundo, tercero y cuarto, así muy fácil, muy rápido, antes de realizar ejemplos numéricos. Para el segundo caso, que sería el B, que dice 2 vectores con un ángulo diferente de 90 grados entre ellos. ¿Qué significa esto? Que para ese caso yo voy a tener un cuerpo así, de esta manera, y este sería, por ejemplo, así, vector número 1 y este sería el vector número 2. Si aquí en este caso el ángulo que nosotros tenemos aquí es, por ejemplo, de 60 grados, entonces este tendría que hacerlo de la siguiente manera para poder trabajar. Sería así. Este sería el vector número 1
Y 60 grados quiere decir que tendría que medirlo por fuera, ¿sí? Y entonces este sería el vector número 2. Y este vector 2, como aquí mide 60 grados, entonces mi vector resultante sería donde inició el 1 hasta donde terminó el número 2. Ese es el vector resultante. Y aquí lo que nosotros tenemos es el ángulo dirección. Pero si ustedes observan, ya no es posible utilizar lo que viene siendo teorema de Pitágoras ni las funciones trigonométricas normales, porque no está formando un ángulo de 90 grados. No conocemos esto ni conocemos este otro. Para resolver este caso vamos a utilizar algo que recibe el nombre de ley de cosenos y la ley de senos. Y de esta manera lo podemos calcular. Sin embargo, ese también sirve para cuando es mayor de 90 grados. Por ejemplo, que yo tenga así, de esta forma, y este lo tenga así. Es decir, si ustedes observan, vamos a representarlo más fácilmente para que se pueda ver. Este, por ejemplo, que estire así, y este que estire así, de esta forma. El ángulo que tenemos, por ejemplo, aquí sería 120 grados. ¿Cómo nos quedaría en ese caso? Ya representando, me quedaría entonces, esto sería lo que viene siendo el vector número 1, y hacia acá voy a contar los 120 grados, por lo tanto, tendría que moverlo así, y eso sería 120 grados, por lo tanto, eso que tengo aquí sería el vector número 2. Y a la hora de que nosotros llenamos, este sería lo que viene siendo el vector resultante, y esto va a ser su ángulo dirección alfa. ¿Y con qué se va a resolver? Exactamente con el mismo tipo de procedimiento. Eso es lo que viene siendo para el segundo caso. Para el tercer caso, me dan un vector así, de esta manera. Me dan un vector y quieren saber cuánto vale, en ese caso, de dónde salió. Es decir, si esta es la fuerza que me están proporcionando y me dicen que tiene un ángulo con respecto de la horizontal, entonces esto yo puedo pensar que es una fuerza resultante. Por lo tanto, quieren saber cuánto vale el vector 1 y cuánto vale el vector número 2. Sin embargo, ponerlo así es un poquito más complicado, por lo tanto, esto se resuelve de la siguiente manera. Se pone un eje de coordenadas XY, y entonces ya utilizamos lo que viene siendo la descomposición de este vector. Esto que tengo aquí va a ser lo que le llamamos fuerza en el eje de las X. Y eso que tengo aquí así va a ser la fuerza en el eje de las Y. ¿Y qué vamos a utilizar? Lo que son las funciones trigonométricas. Y de esta manera podemos resolver este tipo de problema. Quiere decir que mis preguntas ya no es F1, sino es Fx o horizontal. Y Fy, o sea, la vertical. Quedando de esta manera el tercer caso, de un solo vector. Y cuando me proporcionan el inciso D, es decir, 3 o más vectores, para este caso vamos a tener lo que viene siendo, ahora sí, nuevamente, un sistema de eje de coordenadas. Sobre el punto central, que aquí estaría el cuerpo, se le aplica, por ejemplo, una fuerza 1, una fuerza número 2, una fuerza número 3, una fuerza número 4 y una fuerza número 5, y la cantidad que sea. ¿Qué voy a hacer en este caso? Cuando tengo esto, voy a tener que determinar cuánto vale el ángulo de cada uno de los vectores. Es decir, a partir de X, es decir, de 0 grados, cuánto tiene el ángulo este, cuánto tiene el ángulo este vector, cuánto tiene este y cuánto tiene el último. Y con eso vamos a hacer lo mismo que realizamos en el caso número 3, hasta descomponer cada uno de los vectores en los ejes X y Y.
Y a la hora que se determina, voy a sumar hasta obtener la suma de las fuerzas en el eje X y la suma de las fuerzas en el eje Y. Y con el nuevo diagrama que voy a formar así de esta manera, suponiendo que me da aquí así, ese sería el resultado de la suma de las fuerzas en el eje X. Y el resultado de la suma de las fuerzas en el eje Y. Entonces, a partir de aquí, lo pongo aquí al final, de esta manera, y entonces sigue siendo suma de las fuerzas en el eje Y, y nuestra fuerza resultante o vector resultante sería ese que tenemos aquí, será el vector resultante FR, y ese sería su dirección alfa. Y por supuesto, recuerden que en el lado contrario, ese sería lo que es el vector o fuerza equilibrante, la cantidad de 180 grados con respecto de lo que viene siendo el vector número o el vector resultante.